Hola, buenas noches. Ya esperando que se vayan conectando todos. Bueno, un gusto poder saludarles. Vamos a esperar a ver que tengamos un poco más de audiencia. Hola Ali, ¿cómo estás? José. Jimena desde Chile. Hola, doctor Belisario, tan bello. Bueno, un saludo supremamente cariñoso para todos los que se van conectando. Qué agradable siempre es a través de este medio poder conectarme con ustedes, poder interactuar, es muy importante. Ahí está Judith. Hola Judith, Ronser. Aquí también estoy yo, I'm here. Bueno, igualmente Ali, para ti un gran abrazo, para todos. El tema que nos concita en la noche de hoy, así como se los anuncié, es un tema que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en el día a día y que incluso el proyecto de Más Valores, Mejor Sociedad tiene una gran pertinencia con esa temática delictiva. Hola José, gracias. Entonces quiero que ustedes también aporten porque en pro de poder generar esa cultura jurídica externa frente al derecho penal, y eso incluye frente a esos delitos que o entran en desuso judicial, más no en desuso social, o que por el contrario van cogiendo mucho auge en el mundo social. Y yo creo que sin duda alguna uno de esos delitos es la injuria y la calumnia. Y los separo porque son dos delitos completamente distintos, aun cuando en el mundo común las personas tienden a equipararlos o a tenerlos como sinónimos. Entonces hoy también una de esas cositas que haremos será poder aprender a diferenciar cuando estamos en presencia de una injuria y cuando estamos en presencia pues, de una calumnia. Hola Carlitos. Bueno, desde este proyecto, como ustedes saben, uno de los grandes objetivos y pilares, además de poder hacer un escenario de educación y de academia, es poder transformar las redes sociales en esos espacios con mensajes positivos y poder generar una sinergia que nos permita, entre todos, mejorar ese ambiente virtual en el que nos estamos moviendo incluso más hoy día. Porque hoy hasta sin salir de las casas, sin salir de las oficinas, o en el caso mío en estos momentos sin salir de las clínicas, pues estamos activos en las redes sociales o desde las redes sociales. Entonces, uno de los mayores comportamientos dañinos que observamos a través de las redes sociales es el de la injuria y la calumnia. Es cómo nos atrevemos a despotricar muy tranquilamente y a dañar ese bien jurídico que sí aparece como tal en el Código Penal colombiano. No es una conducta por ahí nomás, no, es una conducta relevante para el derecho penal porque es un delito que atenta o vulnera ese bien jurídico tan preciado que es la integridad moral, o también conocido como patrimonio moral. Así como todos tenemos algún patrimonio económico conformado por ese conjunto de bienes, de haberes, de derechos que tienen un valor adquisitivo, un valor comercial, pues también tenemos como seres humanos un patrimonio moral que está conformado por ese conjunto de derechos, de cualidades y calidades que se desarrollan desde el gran principio de la dignidad humana. Me refiero a la honra, al buen nombre, al decoro, en fin, a todas esas características, calidades que nos permiten identificarnos social y laboralmente, que permiten que podamos seguir con la frente en alto caminando y viviendo de una forma digna como cualquier persona debería vivir. Pero hoy
Sí, yo por supuesto que también hablaré de la injuria por vía de hecho. Ya ahorita que pasemos a hacer la definición como tipológica. Entonces les decía que hoy el delito de injuria y de calumnia está cogiendo lamentablemente mucho más auge, mucha más carretera desde el punto de vista de las redes sociales. Porque cuando uno ve en las redes sociales que cualquier persona tiene el derecho, y por supuesto lo hablo en tono sarcástico porque no tiene el derecho, de poder hacer comentarios y etiquetar a personas, ya sea, bueno, por, qué sé yo, por deudas, y si le tiene una deuda, pues vaya a la vía judicial o extrajudicial a través de una conciliación para que pueda llegar a un acuerdo, o vaya a la vía judicial a través de un proceso ejecutivo, si tiene alguna letra, etcétera, algún título valor, o algún proceso ya pues ordinario si no tiene ninguna de estos títulos ejecutivos, o la Dubernis. Entonces les decía que eso no es justificación, eso no es excusa para que se hagan cobros a través de las redes sociales, de esa manera como se vienen haciendo, o se expongan situaciones íntimas y del consorte privado de otras personas en las redes sociales. Por supuesto, esto le causa no solamente una vulneración a estos derechos, a estos haberes dentro de la moralidad, sino que también causa unos perjuicios y unos perjuicios materiales, morales, de toda índole, porque prácticamente la persona se ve expuesta no a una, a dos, a tres o a cuatro, sino a millones de personas y de cibernautas que transitan diariamente por ese camino tan convulsionado de las redes sociales. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Es cierto que el libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo de la expresión son derechos constitucionales que tenemos, pero todo derecho tiene un límite, y es que mi derecho termina donde empieza el derecho de otras personas. Entonces, cuando ya comenzamos a transgredir, justamente, gracias Marcos, con todo gusto, cuando comenzamos a transgredir bienes jurídicos, derechos fundamentales, potestades, capacidades, dignidades de otras personas, pues tenemos que entender que ese límite, esa frontera, entonces ha llegado. Entonces, lo importante aquí, número uno, es que las redes sociales no pueden convertirse en ese atajo para poder realizar lo que está habilitado legal y lícitamente por vía judicial, número uno. Número dos, entender y comprender que las redes sociales son un medio de comunicación supremamente masiva, que extiende y amplifica, es como tener un micrófono y un amplificador, bueno, de cuántos vatios, ¿no? Que le dice y le grita a todo el mundo lo que solamente debe justamente significar para ti y esa otra persona, y que debe ser manejado de la mejor manera. Bueno, eso frente al tema de la preocupación y por qué la pertinencia de este tema, que es del derecho penal, porque son delitos, con el proyecto de Más Valores, Mejor Sociedad, porque nos indica y nos dice que estamos caminando por de una manera equivocada, de una manera incorrecta, de una manera torcida, y estamos dándole un uso no solamente equivocado, sino un uso demasiado nocivo a las redes sociales, frente a lo que transgrede uno, a lo que daña uno, a otras personas. Entonces, no olvidar que se nos han entregado unos mecanismos, se nos han entregado unos medios no solamente idóneos, sino unos medios legales, unos medios legítimos, unos medios lícitos, cada uno distinto, pero que tiene la misma connotación frente al deber ser, al camino que debemos tomar cuando necesitemos, por ejemplo, resolver algún conflicto que se ha suscitado entre varias partes. Número dos. El número dos implica hacer una diferenciación entre lo que es la injuria y la calumnia. Son dos figuras distintas que, como les dije al principio, las personas tienden a manejarla de igual manera, pero no es así. Aun cuando ambas hacen parte del mundo de los delitos contra la integridad moral o el patrimonio moral, cada una es distinta. No es lo mismo atrás que en la espalda.
Entonces, cuando hablamos de injuria, nos referimos a esas imputaciones que yo le hago a otra persona de manera dolosa, porque son delitos eminentemente dolosos, intencionales, le hago a otra persona, incluso de comportamientos, situaciones, calidades, características que pueden ser incluso ciertas o no ciertas, pero que las hago con la intención de desmejorarla en su dignidad, tocando temas familiares, temas que tienen que ver con su dignidad, con su intimidad, con su preferencia sexual, por ejemplo, temas que tienen que ver con algún defecto físico incluso, algún defecto físico. Es decir, cada vez que hablamos de injuria, hablamos incluso de hechos veraces, de hechos reales, de hechos ciertos, pero que no tengo yo por qué como sujeto activo exponerlos del sujeto pasivo. No tengo por qué hacerlo. Uno tiene que dejar que cada persona viva su vida como desee vivirla, siempre y cuando esa forma de vivirla no me afecte directamente a mí. Entonces, esa es la injuria como tal, es imputar. De hecho, está consagrado en el artículo 220 de nuestro Código Penal, es imputar a una persona esas acciones, esos hechos deshonrosos, dañinos, lesivos. Mientras que la calumnia está contemplada en el artículo 221 y ya lo que yo imputo a esa persona no es si es una persona coja, si es tuerta, si es homosexual, si el papá lo metieron preso, en fin, no. Lo que le imputo desde la calumnia es, número uno, una conducta típica, es decir, una conducta consagrada como delito en el Código Penal. Y número dos, yo tengo que saber que lo que estoy imputando es falso. Es decir, es imputar falsamente una conducta típica a otra persona. Verbigracia. Digamos que yo estoy de pelotera con Pedro Pérez. Y Pedro Pérez, la forma como yo, hola Martica, ¿cómo estás? Sí, Yoyi, se imputan justamente en la calumnia, son tipos penales, conductas tipificadas como delitos y que yo sé que son falsas. Ojo con eso, yo tengo que saber que son falsas. Es decir, desde ahí se mira el dolo. Por ejemplo, yo sé que Pedro Pérez no fue el que se hurtó la cadena de Marianita. Sin embargo, como a mí me cae mal Pedro Pérez, pues yo comienzo a decir que Pedro Pérez es el ladrón y fue el que se hurtó la cadena de Marianita, sabiendo que no es cierto. ¿Todo para qué? Para poderlo enlodar, para poderlo ensuciar y para que incluso se le inicie una investigación desde el punto de vista del derecho penal. Entonces miren cómo son dos cosas totalmente distintas, pero que producen el mismo daño, y por eso están consagradas dentro de la misma cadena, dentro del mismo hilo conductor de los delitos contra el patrimonio moral o delitos contra la integridad moral. Eso es muy importante. Me preguntaba yo hace un rato que hablara acerca de esas injurias por vías de hecho. El Código Penal no es descriptivo, analítico, él solamente enuncia, ¿cierto? Entonces, cada vez que se le pregunta a los estudiantes sobre las injurias por vía de hecho, quedan como plop, como condorito. Estas injurias por vía de hecho son aquellas que solo con la actuación, con el hecho mismo, yo puedo dañar la dignidad de alguien, puedo ofenderla, puedo irrespetarla. Casos como el llamado vaso de agua tan sonado que se ha visto también en el país, cuando se le tira el vaso de agua a alguien en la cara. Ustedes saben que el rostro y la cara pues, es como lo más preciado desde el punto de vista de la humanidad, ¿sí? Porque digamos que es nuestra carta de presentación, es la forma como nos relacionamos directamente con otros seres humanos. Pues nadie puede salir como sin rostro, a menos que se lo tape, pero en este caso el rostro es como dentro del cuerpo humano tiene una relevancia importante, tiene una relevancia mayor. De hecho, cuando hay lesiones en el rostro, son más agravadas que las lesiones en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, escupir a alguien,
Escupir a alguien, ese es un acto de ofensa. No necesitas decirle absolutamente nada. Basta ese hecho, por eso es vía de hecho. Basta acudir a ese camino en que solo necesitas una conducta, un comportamiento. No necesitas emitir ningún juicio ni pronunciar ninguna imputación de deshonra. Entonces, ya les voy contestando, voy a ir a medida como solucionando cada una de las cositas y que me interesa que conozcan todos, desde el derecho penal y para que hagamos además prevención, ¿no? Porque yo quiero pensar que a veces mucha gente no conoce y no sabe el daño tan grande que están haciendo en redes sociales con, ay Dios mío, con esas imputaciones y esas peleas tan feas que muestran y que dejan a las personas muy por debajeadas. Por ejemplo, el agarrarle el glúteo, pues la Corte Constitucional, y la Corte Suprema también lo dijo en su momento. Si yo no tengo, por ejemplo, ese ánimos libidinoso, ¿sí?, sino solamente ese ánimo de ofender, el agarrarle el glúteo a alguien es una injuria por vía de hecho, ¿sí? Eso también es interesante y es importante. No alcanzo a leerte completo, Marquitos, pero cuando ya lo lea completamente, pues te lo escribo si es el caso, la respuesta a lo que me estabas preguntando. Esa es, Yoyis, y para los demás, lo que es la injuria por vía de hecho. Otra de las cosas que deben saber o que debemos saber todos es que entre más masivo es el medio de comunicación en el que yo lanzo la imputación deshonrosa, en el que yo lanzo la agresión a este bien jurídico tutelado, pues más gravosa es la pena. Más gravosa es la pena y así está estipulado en el artículo 23 cuando habla acerca de esas circunstancias especiales de graduación de la pena. No es el mismo efecto que yo lance una injuria, una imputación deshonrosa de alguien, que la lance delante de 10 personas, a que yo lo haga en un periódico, en un medio radial o en Facebook o en otras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, en diferentes redes sociales. Por supuesto que ahí se amplifica la información y el riesgo se hace potencialmente mayor. Entonces, eso como a tenerlo en cuenta para que sepan las consecuencias. Claro, mi amor, cuando tú deshonras públicamente, no solamente es que lo hagas ante 10 personas, ya eso es públicamente, lo puedes hacer a través de un medio de comunicación, pero gradualmente no va a ser lo mismo que si lo haces en una red social donde hay una cantidad de contactos activos y donde eso se comparte y se comparte y se comparte y es como si estuvieran pariéndose contactos con toda la interacción que hay entre mi contacto, tu contacto, nuestros contactos, etc. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y eso tiene que ver mucho con el uso adecuado de las redes sociales. ¿Qué es lo que yo debo publicar en una red social? ¿Qué es lo que yo debo escribir? ¿Qué debo compartir? Incluso, ¿a qué debo yo darle hasta un like en una red social? Es decir, tenemos que ser hasta muy cuidadosos con eso, porque voy a hacer un paréntesis, y es que es cierto que hasta para las postulaciones a cargos, a puestos, a un empleo, pues miran una red social y ven qué es lo que alimenta en su red social tal persona, porque es que eso dice mucho de la persona que va a estar elegida en ese puesto o en ese cargo. Si es una persona que todo el tiempo está comentando con vulgaridades, o está comentando o está compartiendo mensajes vulgares, grotescos, o está mostrando cosas que son pues sin sentido, que no conducen a nada, eso dice mucho de la persona. Entonces es importante porque sí, es un reflejo de la personalidad. ¿Sí? Lo que escribimos, lo que decimos, lo que publicamos, nuestros videos, nuestras fotos, todos muestran rasgos de nuestra personalidad. Corina,
¿cómo se determina el impacto? El impacto va de la mano justamente al medio de comunicación, a la forma que tú has elegido para realizar ese acto o injurioso o de calumnia. Como te estoy explicando, no es lo mismo que tú, ese acto, el impacto que tú le digas estas injurias a una persona delante de 5 o 10 personas en una reunión, ¿sí? A que lo hagas en una grabación y lo mandes a una emisora de radio. Entonces, ¿cuántos oyentes tiene la emisora de radio? ¿Sí? ¿Cuál es el radio a dónde llega, hasta dónde llega? Y todo eso va midiendo justamente el impacto nocivo. Algo también interesante es que antes de aparecer esto en las redes sociales, parecía que eran como delitos que solamente salían a la luz pública cuando el sujeto activo y o pasivo eran figuras públicas. Me explico. Cuando era alguien conocido como político, como reina de belleza, como comentarista, como actor, porque justamente eso daña no solamente su imagen, sino que también daña, porque viven de su imagen. ¿Sí? Estos trabajos viven de la imagen pública que ellos dan, que ellos muestran. Entonces, antes del boom de las redes sociales, no había como una coherencia entre la estadística judicial y la estadística social o lo real. Y lo otro es que se ha vuelto pan de cada día. Pan de cada día el irrespetar, el contestar una grosería con otra. Entonces, injuria con injuria se paga, por decirlo de alguna manera, y justamente cuando sucede eso, hay una reciprocidad en las injurias o en la calumnia. Entonces tú me dañaste a mí, yo te dañé a ti, quedamos en paz. Entonces, en ese sentido, cuando son agravios recíprocos, se declaran exentos de responsabilidad. O sencillamente no se daba ni siquiera inicio a la acción penal, porque había reciprocidad en el daño causado. Otra de las cosas interesantes a tener en cuenta acá es que hay una figura muy importante que se llama la figura de la retractación. Ojo, a tenerla en cuenta, retractación, porque es una figura que incluso no se usa de la mejor manera o como lo estipula el Código Penal nuestro. Se encuentra en el artículo 225 y nos dice que la retractación tiene una función o un papel muy importante, y es que al comprobarse, al demostrarse, al darse la retractación con todos los requisitos que exige el Código Penal, no habrá entonces responsabilidad penal, ¿sí? ¿Y cuáles son esos requisitos? Esos requisitos, aquí voy Nancy, querida Nancy, esos requisitos son los siguientes. Yo debo hacer voluntariamente esa retractación, es decir, no es que a mí el juez me obligue a hacerla en una sentencia, la retractación. No, tiene que ser voluntaria, número 1. Justamente, número 2, consonante con esto, tiene que hacerse antes de que se dé el fallo de primera o única instancia, ¿sí? Número 2, todas las costas que se produzcan a causa de esta retractación, tienen que asumirlas ¿quién? Hombre, el sujeto activo, es decir, la persona que emitió la injuria o la calumnia. Y además de eso, debe hacerse, las cosas en derecho se deshacen como se hace. Entonces, debe hacerse de la misma manera como se hizo la injuria o la calumnia. Es decir, que debe hacerse, si se hizo en una emisora de radio, en un programa radial que tiene una frecuencia y tiene, además de la frecuencia, una audiencia, unos oyentes pues máximos, porque digamos que el mayor pico se hizo la injuria a las 7 de la mañana, que era el mayor pico de audiencia, pues a esa misma hora tiene que hacerse la retractación. Si se hizo en un periódico y salió en primera plana, pues en primera plana tiene que salir la retractación. No es posible que en primera plana salga el hecho o el acto injurioso y por allá, por los clasificados, abajito, una cosa pequeñita, salga la retractación. Porque fíjense cómo entonces se invalida la figura de la retractación y no produce el efecto jurídico penal que sería la ausencia, pues en este caso, de responsabilidad penal. Entonces vean ustedes cómo hay unos requisitos para la retractación, que son requisitos de modo, tiene que ser voluntaria,
¿sí? Unos requisitos de tiempo, cuándo tiene que hacerse la retractación antes de que se produzca la sentencia de primera o única instancia, y también de modo dónde, en el lugar donde debe producirse la retractación, pues de la misma manera, si es de modo, o en el mismo lugar donde se produjo la injuria o la calumnia. Esos son los requisitos entonces para que se produzca la retractación. En el caso de los abogados, dentro de ese litigio, ¿sí? Es decir, esa contienda judicial, se pueden producir también actos en que las contrapartes se tiran, ¿sí? Entonces se dicen alguna clase de expresiones, esas que pueden llegar incluso a ser como injurias, pero dentro del ejercicio son analizadas por el juez a través de actos como de actos disciplinarios, de mera disciplina, si no han trascendido, si no se hacen fuera del escenario judicial. Digamos que salieron de la audiencia y están en el edificio de los juzgados de la fiscalía y ahí se dijeron hasta de qué se iban a morir. Pues ya ahí sí no puede ser un acto meramente disciplinario, sino que ya el derecho penal le abre la puerta para que pueda darse entonces esa figura delictiva. Eso también es muy importante como saberlo. A ver, no sé qué otra cosita, alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan, que deseen? Cualquier persona puede ser sujeto activo de estos delitos y sujeto pasivo de estos delitos. Yo les comentaba que antes se veía mucho, era que activaban la acción penal, eran personas que tenían esa parte de figura pública, pues porque dependen de eso, dependen de su imagen, pero cualquier persona del común puede ser susceptible de ser o sujeto activo o sujeto pasivo del delito de injuria o del delito de calumnia. A ver, no sé si alguno tiene otra opinión, algo que compartir. Y justamente este en vivo nace de la preocupación, ¿no? De la preocupación de lo que uno sigue viendo en redes sociales, de lo que uno sigue observando y leyendo en redes sociales. Y ojo, porque no está bien que estemos compartiendo, si no somos directamente los autores de la injuria, pero ¿por qué compartir esos mensajes? ¿Por qué seguirlos hacia adelante? Estamos también convirtiéndonos justamente en sujetos activos desde el punto de vista de la calumnia o la injuria por vías indirectas, ya no directas, sino indirectas. Ojo con eso. Por eso yo les decía lo importante que es el tema de emplear adecuadamente, correctamente el uso de las redes sociales. Muy importante. Entonces miren hasta dónde llega el derecho penal. No es que yo puedo escribir cualquier cosa de alguien porque me dejé llevar de la rabia y siento que exponiéndolo en redes sociales lo voy a avergonzar. ¿Sí? Entonces eso es muy importante y muy interesante como para revisarlo. No sé si alguien quiera también, alguien que quiera de pronto hacer alguna opinión o algún caso en particular. De pronto alguien que haya tenido algún contacto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Marquitos, mira, hay un tema que tú me estás preguntando. En el caso de los pedófilos, luego de pagar la condena, los exponen en redes sociales públicamente. Tú sabes que aquí se hizo una iniciativa hace unos años atrás, bastante populista, punitivamente hablando,
y ya saben lo que es el populismo punitivo. El populismo punitivo no es otra cosa sino esos trampolines políticos que el aspirante que a determinado cargo electoral hace, dando como solución inmediata de una problemática social determinada al derecho penal, especialmente aumentando penas, creando nuevos tipos penales que incluso algunos no resultan necesarios, ya sea porque ya estaban en el Código Penal. Por ejemplo, me refiero al caso del feminicidio. El feminicidio ya estaba contemplado en el Código Penal en el artículo 104, ya aparecía, en el último numeral aparecía el feminicidio, lo que pasa es que no aparecía de esta manera tan explicativa, descriptiva, ¿cierto? Pero sí aparecía. Entonces lo crearon como un tipo penal autónomo cuando ya incluso había sido, estaba contemplado como un agravante del homicidio, Entonces hay que pensar realmente cuando los políticos miran cuál es el hambre social que hay, es decir, qué necesidad hay por un caso determinado, y son casos que tienen que ver mucho con el derecho penal, el caso de las lesiones personales con el tema de los ácidos, el caso de los feminicidios reiterados y por supuesto el caso de los niños que son violados, abusados e incluso también son matados. Entonces, lo que pide la gente, lo que necesita la gente escuchar es lo que le dice el político y lo plantea como una forma de trampolín político. O sea, eso hace parte de su marketing político, esa es su estrategia, es su bandera. Entonces la gente, por supuesto, al que el político les dice lo que desean escuchar, pues eso es lo que le dan el voto. Entonces ese es el populismo punitivo que mucho daño le ha hecho no solamente al país, sino que le ha hecho al derecho penal, porque se mueve solamente a través de los sentimientos de las personas, de las emociones, y eso es aprovechado de una manera mercaderista por la parte política. Y eso ha venido estando vigente y sigue estando vigente, ojo con eso. Es uno de los peligros que acechan y que dañan a la cultura jurídica del derecho penal. Entonces lo que tú me preguntabas, cierro el paréntesis, el tema de los muros, ¿sí? Los muros de la infamia, exponer a estas personas para que la gente sepa quiénes y qué hicieron, ¿sí? Cuando una persona ha cumplido su pena, se entiende que ha pagado, ha subsanado su conflicto o su problema con la sociedad, porque pagó su pena. Para eso fue la pena. No se le debe colocar una pena adicional, como es la pena, la carga moral, ¿sí? Hay que buscar alguna estrategia, efectivamente, pero no puede ser esa. Sé que en Estados Unidos incluso los tienen identificados, las direcciones y eso, pero bueno, por lo que uno ve en las películas. Pero sí es muy complejo porque cuando la persona ha cumplido su pena, ha pagado su cuota de vida a la sociedad y al Estado. Entonces no podemos seguir por los siglos de los siglos condenando a esa persona. Entonces hay que saber si es suficiente la pena legítima que proviene del Estado o si hay que seguir con una pena moral social. Entonces ahí sí sería como una cuestión también para reflexionar. Porque incluso te digo, fíjate Marco, que la injuria puede recaer incluso sobre hechos verdaderos. Sobre hechos verdaderos. Así tal cual lo maneja y lo coloca el Código Penal. El que impute, o el que realice o haga imputaciones deshonrosas a otra persona. Y esas imputaciones deshonrosas no quieren decir que sean falsas, pueden ser hechos verdaderos. Hechos verdaderos. Bueno, se siguen conectando más personas. Yo creo que básicamente se va cumpliendo como la función, la misión de este en vivo, que es de informar
sobre dos conductas delictivas como son la injuria y la calumnia, que no solamente son conductas incorrectas socialmente hablando, sino que son incorrectas jurídicamente hablando, son de toque ilícito y por eso están dentro justamente del Código Penal. Marcela me habla de la difamación de la imagen de otra persona. Es que, Marcelita, justamente la difamación tiene también que ver con eso, con la injuria. La difamación es yo coger la imagen de esa persona y dañarla. Es atribuirle comportamientos, situaciones, exponerla con fotografías, ¿sí? Hubo incluso un caso muy sonado aquí, que fue el caso de una actriz famosa que publicaron en un medio de comunicación, y ojo con eso también, un medio de comunicación, un video que ella tenía, pues porque se lo había producido su novio al momento de tener una relación sexual con su novio. Entonces, ojo niñas, ojo niños, ojo mujeres, ojo hombres. La intimidad, como su nombre lo indica, es un momento solo de quienes lo están viviendo, a nadie más le debe interesar, a menos que deseen hacer ya carrera pues de carácter pornográfico, y ya sabemos que necesitan que sean mayores de edad ambos para que no incurran en otro delito que es pornografía infantil. Número 2, entonces todo lo que es exhibición de su cuerpo, fotos y todo, mejor que sea en vivo y en directo para que no pase esto, porque muchas cosas también suceden cuando publican estos videos, estas fotos, y a nadie tiene por qué interesarle la vida íntima incluso de una persona pública, ojo. Todos tenemos una vida íntima, todos tenemos una vida privada y algunos tienen una vida pública. Y no es cierto que por el hecho de la farándula alimentarse tenga que escudriñar lo que hace parte del consorte de la intimidad, de lo que sucede de las puertas hacia adentro, de su casa, de su apartamento, de lo que sea. Eso solamente le corresponde vivir, comprender y entender a las personas que lo están viviendo. Eso no tiene por qué interesarle a la audiencia. Y efectivamente, en ese caso que les comento, la Corte Suprema incluso creo que fue hasta la Corte Suprema, si no estoy mal, el asunto fue que en la segunda instancia condenaron a la periodista que sacó en ese medio de farándula ese video, que publicó ese video. Que no tiene por qué interesarle ni a los que vemos ese u otro programa, ni tampoco a personas ajenas a ellos. Entonces, ojo con eso también, mucho cuidado con las fotos, mucho cuidado con los videos, porque esa es otra de las formas como incluso se están haciendo hasta extorsiones, que es otro delito, en redes sociales. Entonces, estamos usando mal ese camino de todo lo que es el ciberespacio. Estamos navegando muy mal y cada vez el derecho penal está siendo más tocado en este ámbito de acción de los seres humanos. Aquí dice, en el caso que absuelva a una persona de un delito y fue condenado a varios años, no alcanzo a leer completo, apenas lo lea te respondo, querida Nancy, porque no alcanzo a leer completo. Aquí estoy de una manera pues improvisada, así que con el celular, que es lo que tengo en estos momentos a la mano. A ver. Bueno, espero que esto les vaya sirviendo no solamente a las personas que estuvieron conectadas, sino a los que ya posteriormente puedan tener la oportunidad no solamente de escuchar este en vivo, ver este en vivo, sino también que puedan compartirlo, porque es importante que sigamos haciendo campaña para crear una mejor cultura jurídica frente al derecho penal y sus instituciones, para poder comprenderlo mejor, para poder entenderlo mejor, para poder digerirlo mejor, para poder saber que
es un derecho con el cual uno no puede estar jugando o que no puede tocar la puerta de primero porque sigue siendo la última ratio, la última razón de ser, la última puerta que tocar. ¿Y por qué? Porque es el derecho más coactivo, más complejo, más cruel, ya que es el que toca esas fibras más íntimas de los seres humanos y es el que llega a restringir los derechos y libertades más importantes en los seres humanos. Ese es el derecho penal. Por eso siempre con estos espacios, desde Más Valores, Mejor Sociedad, también sigo haciendo apología a ese proyecto pedagógico de Más Valores, Menos Delitos, a través de la cultura axiológica y preventiva del derecho penal. Espero que les haya quedado claro no solamente lo que es incorrecto hacer socialmente, moralmente, sino jurídicamente desde el derecho penal, que les haya también quedado claro la diferencia entre la injuria y la calumnia y que sepamos las consecuencias punitivas, aun cuando son delitos escarcelables por las penas que tienen, también tienen no solamente pena principal de privación de libertad, que es la pena de prisión, sino también tienen multa, que es una pena principal pecuniaria, pero el tema no solamente es eso, y el tema es entender por qué estas conductas punibles yo las he denominado el homicidio moral, porque matan a las personas en vida, les quitan su dignidad, les quitan su capacidad de tener la frente en alto, de caminar con la frente en alto, le quitan su honra, su buen nombre, y con esto no solamente los afectan moralmente, sino patrimonialmente, porque además les cierran las puertas de empleos, de cargos, en fin, de que su negocio particular pueda prosperar. Entonces yo pienso que la palabra dicha, la palabra lanzada, es tal cual como la flecha que uno tira, no se puede recoger y por eso no se puede devolver. Por eso la retractación es una figura bien interesante porque es la forma como desde el derecho penal para la acción penal y para unos efectos jurídicos penales se devuelve esa palabra dicha a través de otra palabra que la recoja, que las aclare, que la compense. Pero realmente cuando se dice algo de alguien siempre queda la duda. Y por eso yo sigo diciendo que la injuria y la calumnia son delitos tan graves y tan peligrosos en nuestra sociedad, porque es despojarlo, es desdignificar a un ser humano de esos atributos que por naturaleza tiene, que es el buen nombre, el respeto, un reconocimiento, tanto público como el reconocimiento pues, particular, dependiendo de si es una figura pública o si no lo es. Por eso es matar a alguien en vida, es una carga que le ponemos de por vida a esa persona y no es justo, no es justo. Mejor sigamos los caminos que la ley nos provee para solucionar los conflictos que tengamos con las personas y no saturemos de estos comportamientos a las redes sociales que ya bastante saturadas y cargadas están. Hay que buscar la forma de limpiarlas, de despejarlas, de purificarlas y creo que dejando de hacer lo que para muchas personas creen que es bueno hacer sería un buen inicio. No cometamos entonces más homicidios morales. No a la injuria, no a la calumnia. Hagamos buen uso de nuestras redes. Me despido, que tengan una linda noche y no se les olvide, más valores, mejor sociedad. Chao, chao.